Hola de nuevo, amigos del canal, traemos una de nuestras secciones favoritas, una de las que más estamos disfrutando y lo hacemos hoy para repasar la filmografía de uno de los cracks del humor o directamente de uno de los cracks del cine contemporáneo y que es además uno de los actores de cabecera del canal. Hoy, nuestras favoritas de Jim Carrey con Izan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Creo que me darás la razón, Isan, cuando he corregido en la entradilla, porque limitar las capacidades de Jim Carrey solo al humor creo que sería totalmente injusto. Pues sí, absolutamente, y de hecho nos lo ha demostrado con su filmografía. Pero también es cierto que es donde realmente brilla, ¿no? Jim Carrey, haciéndonos reír, es donde realmente podemos ver incluso que se siente a gusto, recuperando un poquito aquellas técnicas de humor más físico que crearon Charles Chaplin o Buster Keaton. Es donde en fin, donde realmente se hizo famoso y donde lo hemos disfrutado más. La verdad es que la vida de Jim Carrey da para documentales y películas. De hecho, hay alguno ya que se ha hecho que es realmente muy interesante. Lo que yo no sabía, Isan, es que empezó en un cabaret. Pues, bueno, es un actor de estos que tiene la cabeza partida por la mitad y hace así, o sea, es canadiense. Y sí, sí, por lo visto su padre le dijo, oye niño, deja por culo en casa y vete, con sus 15 años, vete a un cabaret a hacer esas imitaciones de mierda que te pasas todo el día haciendo en casa, de Elvis Presley, de James Stewart o del propio Jerry Lewis, que también era un personaje que practicaba mucho el slapstick, el humor físico. Y bueno, pues por lo visto ahí empezó a hacer sus pinitos y como hacía gracia dijo, pues me voy a ir a donde va esta gente, que es a Los Ángeles, a ver qué pasa con mi vida. Con su vida pasan muchas cosas. De hecho, tú aquí también has anotado algo que sabemos de Jim Carrey, que como otro genio del humor que perdimos hace unos años, Robin Williams, también lleva años batallando contra la depresión, especialmente. De momento parece que sigue ahí en la brecha. En cualquier caso, Jim Carrey nos deja de momento una obra magnífica en, bueno, en todo un alarde, como decíamos, camaleónico en cuanto a personajes y también estilos. Nosotros en esta sección ya sabéis que recuperamos 5 de las películas del actor, actriz, director del que estemos hablando. Con Jim Carrey ha habido una dura pugna entre Isan y yo, ha habido cesiones, pactos, comidas de reconciliación y gritos, Petos y de todo, sí, sí. exacto, vetos y platos volando por la cocina, pero al final nos hemos centrado en nuestras favoritas de Jim Carrey y la número 5, bueno, pues es la representación de uno de sus personajes más icónicos. Pues sí, lo medio conocíamos, pero todavía no era extremadamente famoso como Jim Carrey que hoy en día conocemos. Y en 1994 nos presentó dos películas. Una de ellas es Ace Ventura, que hemos puesto en el número 5 con Courtney Cox, que ya triunfaba también, ¿no? Por ahí con Friends, con Sean Young con más pelotas que Jim Carrey y con Dan Marino, Cuerda Fuera. Y, en fin, una película que tiene un montón de memes, es icónica y que, pues eso, ¿no? Un Jim Carrey alardeando de todas sus posibilidades para hacernos reír. Por cierto, una película en la que aparecen a modo de cameo no sé si decir una de mis bandas favoritas, pero una banda que me gusta mucho, como es Cannibal Corpse, tocando en directo, haciendo su brutal death metal impecablemente. Saltamos hasta el año 2003 con un Jim Carrey que estaba ya absolutamente consagrado en la escena del cine y del cine cómico, con Bruce Almighty, como se tradujo aquí, como Dios, en la que, pues al bueno de Bruce, que le va muy mal la vida, tiene un pequeño conflicto con el Todopoderoso, encarnado magistralmente por Morgan Freeman, en uno de esos guiños maravillosos que a veces tiene Hollywood, y le da todo el poder de Dios nuestro Señor para hacer con él lo que quiera en Como Dios y San, donde también vemos a Jennifer Aniston y a Steve Carell protagonizando además una escena maravillosa que incluimos de hecho en las escenas cómicas, nuestras escenas cómicas favoritas en el vídeo que tenéis en el canal, una película tremendamente divertida, partiendo de una premisa curiosa
sin ser un alarde de cine de carnet, desde luego, pero nos lo pasamos muy bien cuando la vemos. Pues sí, con un Jim Carrey ya famosísimo, y además un Jim Carrey que se había vengado del Saturday Night Live porque en el 80-81 intentó entrar y no pasó el cast. Jim Carrey no pasó el cast del Saturday Night Live. Afortunadamente, más adelante dijo, aquí estoy yo, después del currículum que traía con todas sus películas, y ya él como Dios ya también era un crack del Saturday Night Live. Y lo que tú comentabas, un Morgan Freeman que hizo de Dios y que a día de hoy, si pensamos en un Dios cinematográfico, no podemos ver a otro que al actor afroamericano. Y eso es una auténtica maravilla. Eso es así. En el número 3, ya en la parte media de la lista y la parte baja del podium, decís, Dan, que en el 94 vimos 2 películas protagonizadas por Jim Carrey. La primera era Ace Ventura y la segunda, Dan, pues si hablamos de personajes icónicos, ¿qué os vamos a contar de esta? Pues sí, La Máscara y la industria de Light and Magic diciendo todo esto es mío, y si Jim Carrey no da para más porque su cara tiene límites físicos dentro de lo que sería el cuerpo humano, pues nosotros le ofrecemos todas las posibilidades que dan nuestros ordenadores. Y así pues, en fin, pues Una Máscara también, una película maravillosa, icónica, atemporal y con una Cameron Díaz que jamás ha estado más guapa, pues también interpretada en la película. Tanto es así que en el carnaval del año siguiente me disfracé de La Máscara con cara verde pintada y todo. No Pensaba que me ibas a decir de Cameron Díaz. Eso fue el siguiente. En el 95 fue de La Máscara. Y en el año 98, seguramente la primera gran bofetada en toda la cara que nos dio el bueno de Jim Carrey, acompañado de gente como Laura Linney o Ed Harris y dirigido por Peter Weir, El show de Truman fue brutal. Fue brutal como película, la actuación de Jim Carrey fue descomunal, le valió su primer Globo de Oro, no recuerdo si el primero o el segundo, creo que el primer Globo de Oro, el segundo llegaría al año siguiente, y nos demostró lo que decíamos antes, ¿no? Que aparte de hacer comedia, Jim Carrey era un actor brutal, se pusiese donde se pusiese. Sí, sin dejar de hacer comedia, un poquito, ¿no? Podríamos decir. Pero sí, evidentemente es una película dramática con un Peter Weir, un director que tiene una filmografía muy pequeñita, pero es una auténtica maravilla. En fin, junto al show de Truman, pues tenemos Master and Commander o el Club de los Poetas Muertos, con lo cual todos en pie. Afortunadamente eligió a Jim Carrey y nada, pues también un papel para la posteridad, un papel y una película para la posteridad. Pero claro, Ace Ventura, como Dios, La Máscara o el show de Truman, bajo nuestra perspectiva, a nuestro juicio, palidecen ante lo que nos traería Jim Carrey, dirigido en esta ocasión por un Milos Forman que anduvo en el filo de la navaja de la locura, el homicidio o el suicidio mientras dirigía Man on the Moon, encarnando Jim Carrey a Andy Kaufman. Y Dan, quizá la expresión más bestial que hemos visto de lo que significa ser un actor del método. Desde luego. Y si no explicaremos mucho, porque si queréis pruebas de ello, hay un documental en Netflix que se llama Jim and Andy The Great Beyond, donde se explica cómo se... En fin, de hecho, creo que lo explica el propio Jim Carrey. Es el propio Jim Carrey quien nos explica cómo se hizo esa película y cómo sacó de quicio absolutamente a todo el mundo, desde el director hasta el último utillero o el último iluminador que había en toda la producción. Una película que hemos elegido como número 1 porque realmente pues es un poquito... Jim Carrey es un poquito Andy Kaufman, ¿no? Y yo creo que también por eso, se ve también en el documental, y creo que por eso también hizo una interpretación absolutamente brutal de un personaje también absolutamente brutal que hacía reír muchísimo, pero que no sentía que encajara, como has comentado tú antes, como grandes como Robin Williams, que parece increíble que esta gente que nos hace tan felices luego en su interior puedan ser tan tristes. Desde luego.
segundo Globo de Oro para Jim Carrey. También vemos a Paul Giamatti, a Courtney Love o a Danny DeVito. Y por cierto, del documental del que hablamos, de Jim and Andy, hay un pequeño fragmento, una pequeña escena. Todo es montaje real, o sea, grabaciones del rodaje de la película y, por supuesto, entrevistas con los implicados, incluido el propio Jim Carrey. Hay un momento en el que a mí me da mucha pena por Milos Forman, porque está Milos Forman hablando con Jim Carrey, encarnado como Andy Kaufman, que no dejó de ser Andy Kaufman durante todo el rodaje, diciéndole, por favor, necesito hablar con Jim. Andy, ¿puedes decirle a Jim que venga? Necesito de verdad hablar con Jim. Y pasando de su cara. Que le dice, te llamará esta noche, ¿no? Me parece. Creo que podré conseguir que te llame esta noche. Y lo llama por la noche, como Jim Carrey. Brutal. Sí. Espectacular. Sí. Como veis, algo también muy variadito. Siempre nos suele quedar variadito, pero claro, de Ace Ventura, el show de Truman, de Como Dios a Man on the Moon, hay mucho trecho, pero es que Jim Carrey es así. Veo que has anotado para mi júbilo algunos de los puntos de discordia que hemos tenido, por cierto. Pues sí, algunos de los puntos de discordia. De hecho, la gente que haya visto, que nos haya escuchado hasta ahora, que nos haya visto hasta ahora, habrá dicho, ¿dónde está The Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Véase también, Olvídate de mí, que dices tú, ole tú. O sea, cambia el título. Ya puestos, ya que eres Jim Carrey, podrían haber puesto Olvídame si puedes, ¿no? Ya metiendo el humor ahí sí. A lo loco. Es una película, ya lo comentamos, pero esta película está muy bien, pero de la misma manera que yo creo que el show de Truman y Man on the Moon debería haberlas hecho Jim Carrey como las ha sido Jim Carrey y nadie más podía haberlas hecho, creo que esta película pues la podría haber hecho cualquiera, en realidad, porque sí que es cierto que el guión está muy bien trabajado, pero no vemos a un Jim Carrey en ningún momento como tal, ¿no? Y por eso yo pugné para que esta peli no estuviera en la lista. Es cierto que quizá a esta película además le damos el valor de decir qué bien Jim Carrey en un papel dramático tal y cual, pero porque Jim Carrey no acostumbra a hacer papeles dramáticos. Seguramente si fuera un actor que está acostumbrado a hacer papeles dramáticos hubiéramos dicho, bueno, pues bien. Y ya está. Ahí te doy la razón. Y me gusta también que hayas hecho mención aquí a algunas películas más de su filmografía que personalmente a mí también me gustan bastante. Claro, nos hemos dejado varias, hemos hecho estas 5, ese ejercicio terrible que hacemos con estos vídeos, pero también tenemos Las mujeres de la Tierra son fáciles, en Kick-Ass 2 también sale absolutamente irreconocible, en Mentiroso compulsivo, en Dos tontos muy tontos, en un montón de películas maravillosas donde siempre nos ha hecho reír. Y por cierto, además de comentar que el próximo 8 de abril de 2022 lo volveremos a ver en Sonic 2, haciendo de Robotnik, como lo vimos en la primera. Y como siempre comentamos, y como dijimos también en el vídeo que hicimos de nuestras favoritas de Robin Williams, queremos enviar un saludo y un reconocimiento al grandísimo, enorme Luis Posada, quien le pone la voz aquí en España y al que, pues como ya sabéis, tuvimos la oportunidad de conocer y de aprender de él cuando fuimos a la Academia Polford a hacer doblaje. Creo que gran parte de lo que es Jim Carrey para nosotros, pues también se lo debemos a Luis Posada, evidentemente, ya que escuchamos su interpretación siempre en el cine y en la televisión. Como siempre os decimos, comentadnos cuáles son vuestras favoritas de Jim Carrey y si coincidís con nuestro top 5. Nosotros seguimos escudriñando y os traeremos muchas más películas favoritas. Lo haremos como siempre con Isaan Vallès y Denis Ruiz en La Guarida del Titán.